una por ahí y una por allá, pero envían moléculas señal que le indican a otro órgano o al mismo, ¿no? Que produzca más ácido, que produzca menos ácido, que se mueva más, que se mueva menos, ¿no? Ahí vamos a ver un pequeño resumen ahí. Acá, imagínense que a nivel de estas glándulas, aquí están, este es el epitelio de revestimiento, estas podríamos decir son las foveas o fositas, y de aquí para abajo las glándulas, ¿no? Donde dice ahí 3. Vamos a hacer un zoom en las glándulas. Entre glándula y glándula, este tejido que está acá, donde ven vasos sanguíneos, ¿no? Ese es lámina propia, tejido conectivo, ¿ya? Hacemos un zoom ahí en las glandulitas, y lo que más vamos a ver son unas células basófilas, como estas de aquí, no sé si las notan, como si las hubieran pintado con un algodón, ¿no? De moradito, ¿sí? El núcleo está hacia el lado basal y tienen, en realidad lo que tienen ahí son simógenos, que es el precursor de la pepsina, ¿no? Pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina. Ese pepsinógeno se va a activar, ¿no? Cuando entra en contacto con un pH ácido. Ya hemos dicho que en la luz va a haber un pH ácido, ¿no? Entonces, solo cuando sale hacia la luz se activa, porque si no, ¿qué pasaría? La pepsina se comería la célula. La acción proteolítica dentro de la célula se rompería, ¿no? Entonces solamente se va a activar ese pepsinógeno cuando llega la luz, al pH ácido de la luz. Ahí se activa, ¿no? Esta célula se ve basófila porque tiene mucho retículo plásmico rugoso, ¿no? A los gránulos de pepsina se pierden generalmente o de pepsinógeno para ser más propios, ¿no? Se pierden en el proceso de preparar una lámina para hematoxina de eosina. Por eso es que se ve así algodonosa, nada más. En cambio, las otras células que se ven acá, más abundantes, son estas células redondas, con núcleo redondo, bien eosinófilas, que notan ahí. Si esta es una glándula, pareciera que están más hacia la pared, por eso se llaman parietales, que son las células oxínticas, productoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, ¿no? En realidad ya se sabe que es un artefacto, están en realidad las dos al mismo nivel, pero cuando se prepara quedan así, ¿no? Esas son las dos células que más se van a ver. Las otras mucosas del cuello están hacia arriba, por ejemplo acá se ven algunas, son más mucosas, no tan eosinófilas, no tan basófilas, ¿no? Y las células del sistema enteroendocrino son muy difíciles de ver, en realidad se ven más cuando usas marcadores ya específicos para esas células, ¿no? Pero están en la base, también acá no las vamos a ver porque no se está viendo la base de la glándula, ¿no? Esas células del sistema enteroendocrino difuso, ¿no? Producen muchas moléculas que son proteínas básicamente, ¿no? Por ejemplo, las células A no están solamente en el estómago, están difusas en el sistema digestivo. Acá en el cuadrito, en cualquier lado van a encontrar, en su libro también, las células A del estómago y del intestino delgado. ¿Qué producen? ¿Dónde más hay células A? En el páncreas, ¿no? Que producen glucagón. ¿Qué hace el glucagón? ¿No? Lo inverso a la insulina. Si la insulina baja los niveles de glucosa, el glucagón lo sube. ¿Cómo lo sube? Disminuyendo su absorción en la célula, ¿no? Haciendo glucogenolisis, ¿no? La insulina en cambio hace glucogenogénesis, inversos, ¿no? A ver, otra que es interesante, las células G del estómago y también del intestino delgado, que producen gastrina. La gastrina le da una orden a las células de las glándulas gástricas, ¿no? Para producir más ácido clorhídrico y también al músculo liso para que se mueva más. Otras, las células pecto, ¿no? Que están en el estómago, que son células enterocromafines, ¿no? Que van a producir histamina, que va a su vez a hacer que se produzca más ácido clorhídrico, ¿no? Por eso que la ranitidina es un bloqueante de los receptores de histamina, ¿no? Los que tienen gastritis acá deben haber tomado alguna vez ranitidina, ¿no? La ranitidina bloquea que los receptores de estas células, ¿no? Es otra acción de la histamina que como que no se habla mucho, pero es muy importante, ¿no? El ejemplo típico de histamina es de las alergias, de eso hemos hablado, ¿no? Pero también cumple otras funciones en otros receptores. Y así hay un montón. La colecistoquinina para la motilidad de la vía biliar y del músculo liso. Algo que... A ver acá. Creo que ya me pasé. Ah, ya, aquí. Todo esto que hemos estado hablando de aquí. Muscularis mucosae, esta parte de acá. Mira que se ve ahí. De aquí hacia allá, hacia la luz. Todo esto es la mucosa.
Acá estará el epitelio, claro, acá no se nota, ¿no? Solamente es para ver las partes. El epitelio, simple, cilíndrico, alto, ¿no? Productor de moco. Ahí estarán las foveas con las glándulas que van entrando, donde están las células que hemos estado mencionando, ¿no? Esta glándula típica son las glándulas corpofúndicas, las que hemos estado hablando más, ¿ya? Las glándulas pilóricas y las glándulas cardiales, ¿no? Son glándulas que tienen más células mucosas, más producción de moco. En las del cardias sí hay alguna cantidad de células principales y parietales, pero no es la producción tan importante como acá, ¿no? En la corpofúndica. Luego tenemos la submucosa, donde no hay glándulas. No hay glándulas. Luego tenemos la capa muscular, que es bien ancha en el estómago, ¿no? El estómago, además de producir una acción química sobre los alimentos que van llegando, produce una acción mecánica, ¿no? Los va aplastando, amasando los alimentos hasta que forma una especie de pasta, ¿no? Que se llama quimo, ¿no? Quimo viene de latín, en griego, mejor en cajú, ¿no? Entonces, esta capa muscular que normalmente en el intestino, por ejemplo, en la parte del músculo liso del esófago, solo tiene dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, ¿no? Como recordatorio siempre se dice el cile, la circular interna, la longitudinal externa. Pero acá el estómago no tiene solo dos capas, sino tiene tres capas. Una capa más interna, que es una capa oblicua, una capa media, digamos, que es una capa circular, y la capa externa, que es una capa longitudinal, ¿no? ¿Por qué? Porque este músculo es un músculo muy potente que tiene que terminar, digamos, de triturar, de amasar los alimentos, ¿no? Antes de que pasen al duodeno. Y luego ya tenemos la serosa con su tejido conectivo laxo y su epitelio, que es un mesotelio, que es un epitelio simple plano, ¿no? Entonces, como dijimos al inicio, casi toda la diferencia de todo lo que estamos hablando es en la mucosa, con algunos detalles como por ejemplo este de la capa muscular, que en el estómago sí es diferente, ¿no? Además, en la mucosa y en la submucosa, ¿no? Ya desde el esófago, el estómago, podemos encontrar nódulos de tejido linfoide, ¿ya? Pero en el esófago y el estómago no hay tantos, ¿ya? Como vamos a ver que, por ejemplo, donde hay muchos nódulos es en el intestino grueso, ¿no? Porque ahí va a haber más flora intestinal, más, ¿no? En cambio acá, digamos, esto es casi estéril, ¿no? Casi, digo, porque hay algunas que pueden sobrevivir, ¿no? Algunas bacterias que pueden sobrevivir ese pH ácido, como el Helicobacter pylori, o si es que es una dosis, por decirlo así, un inóculo muy alto de bacterias, son tantas que alguna tal vez sobrevive, ¿no? Entonces, pero acá casi es estéril, digamos, la luz, ¿no? Entonces no necesitas mucho tejido linfoide porque no hay mucho requerimiento. Bien, luego del estómago, ¿qué sigue? El intestino delgado, ¿no? Que tiene tres partes. ¿Cómo se llaman? Duodeno, yeyuno e isquio, ¿cierto? La primera porción es el duodeno, es donde va a desembocar la llegada de la bilis o de la vía biliar y de la vía pancreática, que está esquematizada. Y les he puesto este esquemita para ir haciéndonos la idea de cómo es el intestino. El intestino no es igual que los otros órganos, ¿no? Una luz o un tubo liso por dentro, no. Tiene estos pliegues, ¿no? Los pliegues circulares, y esos pliegues a su vez tienen otros pliegues, ¿no? Que son, acá los pliegues más grandes son pliegues de submucosa, y los pliegues más pequeños, que se llaman vellosidades intestinales, estos que estamos viendo acá son vellosidades intestinales, son pliegues solamente de mucosa, ¿ya? Por debajo ya la capa muscular y la serosa o adventicia, dependiendo de qué parte, ¿no? Vamos a ver. Bien, acá está un esquema ya, bueno, no un esquema, una fotografía, ¿no? De microscopía óptica. Vamos a ir de afuera hacia adentro, ¿ya? Esta es la serosa, la capa muscular, ¿no? Y luego la submucosa. Miren la submucosa cómo ingresa. Es el núcleo de este pliegue, ¿no? Que se llama pliegue circular. Ahora ese pliegue circular, esta es la submucosa. Acá, digamos, aunque acá no se nota, está la muscularis mucosae, ¿no? Y esto a su vez, la mucosa misma hace pliegue, ¿no? Esto que se ve más eosinófilo es mucosa. Pliegue, 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 pliegue. Entonces, el núcleo de cada uno de estos pliegues será lámina propia. Y el borde de todos estos pliegues será epitelio. Entonces, y vamos a ver que estas células además tienen microvellosidades, que son
micropliegues, digamos así, ¿no? En cada célula. Entonces, si tú estiras la superficie de todo eso, es un montón de superficies, ¿no? Bien, esto es más o menos el esquema que hemos estado haciendo. En el duodeno, esta imagen, dice que es de duodeno, porque hay glándulas también ahí, ¿ya? En la submucosa. El duodeno, así como en el esófago, es el otro órgano del tracto digestivo donde la submucosa tiene muchas glándulas. En el otro tal vez pueden encontrar una que otra, pero acá hay muchas glándulas. Se llaman las glándulas de Brunner, ¿no? Son productoras de moco. ¿Y qué hacen? Acá están en el duodeno porque es una dosis adicional, digamos, de moco, porque el duodeno es el que va a recibir el quimo que viene del estómago, que viene con un pH muy ácido. Necesita esa función de barrera mecánica y química, ¿no? Para evitar que el ácido clorhídrico que viene en el quimo dañe todas estas estructuras, ¿no? Entonces, este esquema que estamos viendo acá, este esquema que estamos viendo acá, ¿no? Ya, ese esquema que estamos viendo ahí, a ver si mueve algo más. Es como si nosotros sacáramos un pedacito de esto, ¿no? Y vamos a ver. Pero en realidad las capas, no están tan cerca unas de otras, ¿no? Porque la mucosa no está tan cerca de la muscular, ¿no? Porque, como ven en la imagen anterior, esto está plegado, ¿no? Entonces la mucosa, a menos que estés hablando de esta parte de acá, ¿no? Temáticamente, ¿sí? Entonces, está el pliegue circular que estaría acá y las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales están forradas por un epitelio. Ahí está el epitelio, es un epitelio. ¿Qué epitelio ven ahí en el esquema? Simple cilíndrico, ¿ya? Simple cilíndrico. Después vamos a ver otras imágenes. Tiene células caliciformes y tiene una estructura como un borde que se llama chapa estriada. Chapa estriada. Además, en la base, digamos, de estas vellosidades hay unas pequeñas entradas que se llaman criptas, ¿ya? Criptas intestinales o criptas del Lieber, unas profundidades que hay ahí, ¿no? Vamos a ver que en el intestino grueso las criptas del Lieber son mucho más grandes y más importantes. Luego, el núcleo de la vellosidad, ¿qué cosa es? Tejido conjuntivo, lámina propia. ¿Qué hay en la lámina propia? Arteriol, bueno, o sea, vasos sanguíneos, ¿no? Capilares sanguíneos y linfáticos, ¿no? Además de las células del tejido conectivo, ¿no? O sea, por ahí están dando vueltas macrófagos, ¿no? Por ahí puede haber un linfocito, ¿no? Aparte de los nódulos linfoides, puede haber un linfocito dando vueltas por ahí, etcétera, ¿no? Células plasmáticas, etcétera, etcétera. Por debajo está la muscularis mucosae, que tiene dos capas, como se ve acá. La submucosa, las dos capas también de músculo liso, ¿no? En la capa muscular, y la serosa o adventicia, dependiendo, ¿no? Porque hay una parte del duodeno que es retroperitoneal, esta parte que está dentro del mismo peritoneal. Entonces se da adventicia en uno o serosa en el otro, ¿ya? ¿Qué células va a haber acá? Las células más abundantes son unas células que se llaman enterocitos, ¿no? Entero viene del intestino y citocélulas, ¿no? O sea, células del intestino, que también le llaman células en cepillo, porque van a tener unas microvellosidades, ¿no? Por eso de ahí el nombre, son las más abundantes. Luego vamos a tener unas células productoras de moco, que son las mismas que producen moco en la vía respiratoria, ¿no? La célula caliciforme, ¿no? Productora de moco. Luego hacia la profundidad de la cripta del Lieber va a haber unas células que se llaman células de Paneth, que son células que van a producir unas proteínas que se llaman defensinas, ¿no? Que junto con el pH ácido que viene del estómago van a cumplir una función, como dice, de defensa, ¿no? Contra patógenos que podrían llegar ahí, las defensivas. Luego tenemos células M, que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, acá tenemos el mismo esquema de hace rato, pero en un dibujo más o menos como si fuera de macroscopía de eosina, solo para resaltar que acá podemos empezar a encontrar cada vez más nódulos linfoides, ¿no? O folículos linfoides, tanto en la mucosa como en la submucosa. Acá está en la submucosa, ¿no?
porque acá está la musculares mucosa, hay una línea rosadita así de blanco, ¿no? Otro detalle que puede servir para las prácticas. Siempre la capa interna es la circular interna y la capa más externa es la longitudinal externa, ¿ya? Si nosotros lo vemos en este corte, viendo desde este lado, estas células se ven en un corte transversal y este en un corte longitudinal, ¿no es cierto? Pero si lo viéramos por este lado, si el corte fuera así, la más interna se ve longitudinal y la más externa se ve transversal, ¿no? Pero siempre la interna va a ser la circular interna y la otra la longitudinal externa. Tal ya. Vamos. Y aquí estamos, ¿no? Ahí están las vellosidades con las criptas del Everkuhn, esquematizando su nódulo linfoide y las células de las que estábamos hablando. La célula que absortiva por excelencia es el enterocito, que es una célula que tiene un borde en cepillo hacia la luz de microvellosidades, ¿no? La célula caliciforme, que tiene el núcleo basal y muchas vesículas de mucina, o sea, de moco, hacia la luz. Esta mucina se pierde cuando hacemos los procesos de preparar una lámina para la hematoxilina y eosina, y por eso es que se ve una célula redonda blanca, ¿no? Con un núcleo basal. Tenemos células enteroendocrinas también del sistema SNEP, ¿no? Porque también no solo eran del estómago, sino están en todo el tubo digestivo. Tenemos células regeneradoras, células madres regeneradoras y las células de Paneth, que están hacia la base. Entonces veamos en fotografías reales, ¿no? Acá estamos viendo ya solo el epitelio, una vellosidad con su epitelio cilíndrico, simple, con células caliciformes. Mira, acá se ve cómo está volando el moco, las caliciformes. Y este borde aquí, acá también se ve bien clarito, ¿no? Que está esquematizado. Esto mismo está esquematizado acá abajo, ¿no? Estas son las microvellosidades, pero al microscopio óptico no se pueden ver las microvellosidades, no se logran distinguir. Pero la microvellosidad no es la microvellosidad sola, sino está unida, está adherida a un glucocálix muy grande, proteoglicanos, glucoproteínas muy grandes, que van a tener función importante como sensores, son como antenas de la célula, ¿no? Entonces, ese glucocálix más las microvellosidades forman este borde en cepillo que le llamamos chapa estriada, ¿ya? O borde en cepillo. Entonces es por eso que este epitelio se llama epitelio simple cilíndrico con células caliciformes y chapa estriada, ¿no? Por ejemplo, en el estómago no vemos chapa estriada, a pesar que hay microvellosidades, pero son microvellosidades muy chiquitas, más pequeñas que estas. La célula caliciforme que está acá, miren, acá está su núcleo basal, y la zona donde está llena de gránulos de mucina, ¿no? Esquematizando serían estas de aquí. La misma imagen acá en dibujo, ¿no? Siempre por debajo del epitelio, lámina propia. Acá está la lámina propia. Bien. Acá lo mismo, el mismo epitelio, tejido conjuntivo. Esta es una vellosidad, ¿no? Imagínense como si fuera un dedo, sube y vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, ¿no? El borde, epitelio, ¿sí? El centro, el núcleo de tejido conectivo, que es la lámina propia, ¿no? Y acá está el borde en cepillo, se nota bien clarito, y ahí han esquematizado, ¿no? Cómo sería una célula absortiva o un enterocito, ¿no? O célula en cepillo que está aquí, ¿no? Como dice acá el esquemita, ese borde estriado, ¿no? Se ve gracias principalmente al glucocálix, ¿no? El glucocálix es mucho más grande que la microvellosidad. Y hacia la base, ¿no? De las criptas del Everkuhn, del intestino delgado, podemos ver las células de Paneth, ¿no? Que son células que tienen gránulos secretores hacia la luz para secretar estas defensinas de las que hemos estado hablando. Además hay células regenerativas y células del sistema endocrino que ya hemos mencionado. Además hay unas células que se hablaba antes poco y ahora cada vez se habla más, que son las células M, ¿no? Que son células que están en el epitelio, ¿ya? Y que tienen una función, se piensa, de presentadoras de antígeno. O sea, encuentran algo aquí como esta esquemita, ¿no? La E. coli entró, la captura y se la muestra a las otras células que tienen que ver con la defensa, como los linfocitos y los macrófagos, ¿no? Para que a su vez estas se activen y cumplan una función X, ¿no? Las células M, ¿ya? Acá miren el moco cómo cumple esa función como de barrera de la que hemos estado hablando, ¿no?
Ahí intestino delgado, ¿no? Y finalmente, del tracto digestivo, ¿no? Tenemos que hablar de la última porción de este tubo, que es el intestino grueso, que en realidad tiene varias partes: el ciego, el apéndice, el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, el canal rectal y el canal anal, ¿no? Pero casi todo comparte la misma estructura histológicamente, con algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, a nivel del apéndice, ¿no? Hay mucho más nódulos linfoides en la mucosa y submucosa, pero en realidad en todo el intestino va a haber, ¿ya? Otra diferencia sustantiva con el resto de estructuras es a nivel de la capa muscular. La capa muscular del intestino delgado, ¿no? Tenía esta estructura de cili, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, que envolvían a todo el tubo. Acá la circular interna se mantiene, pero la longitudinal externa no cubre todo el intestino, sino a nivel de 3 regiones que se llaman las austras, ¿no? Del intestino grueso, que son esta parte que se ve acá, ¿no? Como esa línea que ven ahí, esas de ahí, ¿ya? El intestino grueso, ¿no? No tiene, si bien es cierto, tiene estos pliegues, los pliegues circulares, no tiene las vellosidades hacia arriba, esos como deditos que habíamos esquematizado en el intestino delgado, ¿no? Sino es un epitelio parejo, ¿no? Más bien sí acá hay unas invaginaciones, unas profundidades que son las criptas de Lieberkühn, ¿no? Acá por eso dije son mucho más grandes. Las criptas de Lieberkühn llegan hasta, ocupan casi toda la mucosa del intestino delgado. ¿Qué epitelio hay en el intestino delgado? Epitelio simple, cilíndrico, ¿no? Muy parecido al que había en el intestino delgado, va a ser el epitelio del intestino grueso. La diferencia, una de las diferencias está en la cantidad de células caliciformes. El intestino grueso tiene mucho más células caliciformes que el intestino delgado. ¿Por qué? Porque en el intestino grueso necesitamos más cantidad de moco. ¿Por qué? Porque el contenido del intestino grueso es más denso, ¿no? Que el contenido del quimo que se encuentra en el intestino delgado, ¿no? Que es más fluido. Es por eso que acá necesitamos mayor cantidad de moco. ¿Ya? Muscular y mucosa igual. Acá incluso en el esquema han esquematizado acá con verde estas, no sé si logran ver estas bolitas verdes, nódulos linfoides, mucho más cantidad de nódulos linfoides porque hay más gérmenes en el intestino grueso, ¿no es cierto? Muscular y mucosa, submucosa, la capa muscular, las mismas dos capas, ¿no? Siempre acordémonos, aquí no está esquematizado, pero ahí está el plexo nervioso submucoso, ¿no? O de Meissner, y el miotérico o de Auerbach, entre